Noticias de última hora, preste mucha atención. El presidente Daniel Noboa de ADN y Luisa González del correísmo encabezan encuesta presidencial en Ecuador. Una encuesta de la consultora Comunicaliza afirma que los precandidatos presidenciales Daniel Noboa, de ADN, y Luisa González de la RC, lideran la intención de voto en Ecuador. El actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien buscará la reelección en los comicios de 2025, y Luisa González, precandidata por el correísmo, lideran la encuesta de la firma Comunicaliza con miras a las elecciones de 2025, donde parcialmente hay un total de 17 binomios. Si bien, de momento, los precandidatos se encuentran en la etapa de aceptar sus postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, las primeras encuestas ya comenzaron a aparecer. Es así, que de los 17 precandidatos, Noboa lidera la intención de voto con el 32,4%. Les sigue González con el 25,4% y en tercer lugar, el empresario y excandidato presidencial Jan Tapik, con 6,3%. Tapik, quien había dicho antes que no sería candidato presidencial, aceptó su precandidatura este 26 de agosto ante el CNE en Quito. Mientras que en cuarto lugar de esta primera encuesta de Comunicaliza aparece el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa. En el pelotón están José Serrano, luego Henry Cranford y más abajo, Pedro Granja. La encuesta tiene un margen de error de 1,39 y se realizó entre el 16 y el 18 de agosto sobre una muestra de 4.971 personas. Todavía estamos hablando de un punto de partida, queda mucho. Muchos candidatos están por debajo del 1%, podríamos ver en los próximos días como algunos candidatos se van bajando de la lista, dijo el gerente de la empresa encuestadora, Álvaro Marchante, a un canal nacional. Además, en la consulta se indagó sobre la intención de voto para la Asamblea Nacional, que lidera la Revolución Ciudadana, luego la oficialista ADN y el PSC. En más noticias. Reconozco que me trepo tarde al barco electoral, dice Jan Tapik al aceptar la precandidatura por Suma. Sin entrar en detalles, Tapik dijo que sigue dialogando para tener acuerdos electorales. Asegura que en 2 días se resolvió la candidatura por Suma. A bordo de una motocicleta, Jan Tapik llegó al Consejo Nacional Electoral, CNE, para aceptar la precandidatura a la presidencia de la República, por el movimiento Suma. Para recibirlo estuvieron su binomio, Michel Calvache, Pedro Freile, candidato a la Asamblea, Guillermo Celí, director de la organización política, y Lucía Pozo, actual asambleísta por el partido Avanza. Algo evasivo y sin profundizar en los temas, Tapik habló brevemente sobre la posibilidad de establecer alianzas electorales y de seguridad. Aseguró que su tardía precandidatura no es parte de una estrategia. Yo sí me trepo al barco electoral tarde, lo reconozco, señaló sin explicar por qué cambió de idea cuando ya había declinado ir por el Partido Social Cristiano, PSC, que propone a Henry Cranford como precandidato. En ese sentido, Tapik aseguró que su precandidatura por el movimiento Suma se resolvió en 2 días, tiempo en el que se lograron consensuar ideas con su movimiento, Transforma. Al ser consultado sobre la posibilidad de establecer una alianza con el PSC, se limitó a decir que hasta el 30 de agosto hay la posibilidad de establecer acuerdos y que hay conversaciones, sin especificar con quién. En los partidos de centroderecha hay ciertos consensos conceptuales, pero en la implementación cada uno tiene su estrategia. Antes de hablar de alianzas hay que ver en qué empatamos con lo conceptual, agregó Tapik. En más noticias. En el caso Purga, extrabajadora del Cuerpo de Ingenieros acusa a militares de maltrato e instigación al suicidio. Ruth Solano, exdirectora jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ratificó que las máximas autoridades de la institución conocían sobre los favores de Fabiola Gallardo a cambio de la remodelación del piso de la Corte Provincial. Los detalles sobre la supuesta corrupción alrededor del trámite de una acción de protección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército quedaron al descubierto este 26 de agosto de 2024, durante uno de los testimonios anticipados del caso Purga. Ruth Solano, una abogada que trabajaba en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, fue la primera en rendir su testimonio anticipado en esta jornada. Ella es una de las cooperadoras de la Fiscalía y es parte del programa de protección a víctimas y testigos. Su testimonio comenzó pasadas las 10, después de demoras porque los procesados no estaban presentes telemáticamente para oír el testimonio. Terminó pasadas las 11. Solano comenzó su testimonio narrando que la terminación unilateral de un contrato con la empresa de obras públicas del municipio de Quito causó una gran preocupación porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército sería declarado contratista incumplido, lo que le impediría recibir contratos públicos durante 5 años. El origen de los problemas estaba de un contrato de repavimentación que data de 2019 entre la empresa de obras públicas y un consorcio integrado por el Cuerpo de Ingenieros. El contrato tuvo una serie de problemas por la pandemia de COVID. Por ello, Solano contó que presentaron, al menos, 2 acciones de protección en Quito, que fueron negadas en las 2 instancias. Por ello, en el Cuerpo de Ingenieros buscaron contratar, mediante comisión de servicios, al abogado Andrés Chávez.
Solano contó en su testimonio que, ante la preocupación de que el cuerpo de ingenieros quede como contratista incumplido por 5 años, buscaron al jurista Jorge Zavala Egas para que les plantee opciones. Dijo que en una reunión, Zavala Egas les sugirió que presenten una nueva acción de protección en San Borondón. Esta acción se planteó en diciembre de 2022 y recayó en manos de la jueza Larisa Ibarra. Sin embargo, en febrero de 2023, ella también negó la acción propuesta por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Frente a esto, narró Solano, plantearon la apelación en la Corte Provincial y esta recayó en un tribunal integrado por los jueces Henry Taylor, Guillermo Valareso y Fabiola Gallardo. Pero dijo que había una presión muy fuerte desde el Ejército para solucionar este caso, pues estaban por firmarse 2 contratos grandes con Petroecuador, uno de ellos para el sistema de oleoducto transecuatoriano. En ese contexto, Solano contó que Chávez, también procesado en el caso Purga, sugirió la contratación de Tatiana Villafuerte, también procesada, para este caso. Villafuerte era abogada y fue asesora de Pablo Muentes en la Asamblea. Solano contó que ella se opuso a la contratación, pero Chávez logró imponerse. La testigo contó que en esta búsqueda de apoyo, a través del entonces ministro de Transporte, César Roón, lograron concretar una reunión de trabajo con Naucy Cali, entonces vocal suplente de la Judicatura. Es ella quien tiene contactos en Guayaquil, sugiere y gestiona una reunión con Fabiola Gallardo, entonces presidenta de la Corte Nacional, sostuvo. Solano aseguró que, en una reunión en la que ella no estuvo, Chávez habría ofrecido la remodelación del piso de la presidencia de la Corte Provincial de Guayas. Y por ello, dijo, el comandante del Cuerpo de Ingenieros fue quien dispuso la verificación del material. La testigo contó que los generales de la institución estaban al tanto del ofrecimiento de la remodelación del piso de la presidencia de la Corte. Y dijo que, incluso, se reunieron en el salón que remodelarían. Y dijo que quien aprueba los pagos es, de hecho, la dirección del Cuerpo de Ingenieros y que le transfirieron los fondos a su cuenta. Solano contó que todos los pagos relacionados con este caso se hicieron a través de unos fondos de emergencia que maneja el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en los que ella hizo de intermediaria. Según narró la testigo, ella recibió en su cuenta el dinero para pagar a Tatiana Villafuerte por su asesoría en el caso. El monto fue de, aproximadamente, $2,000 americanos. Además, ella recibió más de $7,000 americanos para la remodelación del piso de la presidencia de la Corte. Solano dijo que transfirió una parte de dinero a un proveedor de baldosas para piso, y también transfirió $1,485 americanos a la cuenta de Mayra Salazar para la mano de obra y unos valores más para el transporte del material. Solano dijo que con lo que sobró, le ordenaron que mande a hacer unas estatuillas de agradecimiento por haber permitido que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército siga trabajando. Estas estatuillas se habrían entregado a El Ciceli y a César Roón, entre otros. También se mandó a hacer una placa para Andrés Chávez, que se le entregó antes de que termine su comisión de servicios. En más noticias. Que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, confirmó que bajo su delegación, el secretario general Alejandro Muñoz anunció que el legislativo no acatará una sentencia judicial sobre el tratamiento de 3 juicios políticos. Dijo además que fue un consenso entre bancadas. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, deberá enfrentar una denuncia ante la Fiscalía por sus declaraciones emitidas el pasado 20 de agosto, en las que aseguró que la Asamblea no acatará una sentencia judicial sobre el tratamiento a 3 juicios políticos. Este lunes, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, durante una entrevista radial, aseguró que el pronunciamiento de Muñoz fue bajo su delegación y previo a consenso con las bancadas legislativas. Sí, claro, por supuesto, cuando se la delegué en función de lo que me pidieron las diferentes bancadas, que es que hagamos pública nuestra posición de que no íbamos a permitir por ningún motivo interferencia en la función legislativa. El secretario lo que ha hecho es ser vocero de las posiciones que después fueron ratificadas en sendos comunicados que son públicos por parte de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional, que conforman, como le digo, una amplia mayoría. Pero ¿cuáles son las funciones del secretario general de la Asamblea? Estas están contempladas en el artículo 20 de la Ley de la Función Legislativa y el numeral 21 establece claramente: cumplir las demás tareas que en el ámbito de sus competencias le asignen la presidenta o presidente, el Consejo de Administración Legislativa o resuelva el Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta de ADN, antes Revolución Ciudadana, Javier Jurado, acusó al secretario de la Asamblea del supuesto delito de usurpación de funciones y de falsificación y uso de documentos. Sin embargo, en comunicados y declaraciones públicas, las bancadas del Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Construye respaldaron la decisión institucional de no cumplir con la sentencia judicial. Yo entiendo que puede haber alguna molestia por fuerzas políticas que dicen por qué el secretario se atribuye, digamos, hablar por la institución, pero esto ha sido conversado también con algunos otros sectores de la Asamblea Nacional
en donde estamos de acuerdo con el pronunciamiento del secretario. Él tiene el respaldo del presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea Nacional representa a la Asamblea Nacional, porque así lo dice la ley. Por ahora, la única bancada que ha expresado su desacuerdo es ADN, la de gobierno. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá la última palabra, aunque el mismo presidente Kronfle asegura que hasta el momento la legislatura no ha sido notificada con dicha decisión judicial. El Servicio de Rentas Internas realizará controles para ampliar el número de empresas dedicadas a los pronósticos deportivos que deben pagar impuestos. Al momento solo hay 65 registradas. Según el portal Primicias, Ecuabet es la que más ingresos reporta, aunque no es la más antigua. Desde que entró en vigencia el impuesto único a las plataformas de pronósticos deportivos el pasado 1 de julio hasta la fecha, solo 65 sujetos se han registrado en el Servicio de Rentas Internas. Pero las autoridades reconocen que hay una gran cantidad que no lo ha hecho y por eso aseguran se intensificarán los controles. 2 de ellos son sociedades extranjeras y 63 están domiciliados aquí en el Ecuador. Bueno, 65 es un buen número, pero el universo es mucho mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacer los controles para que estos que no se han registrado, tenemos comunicaciones con el Arcom para suspender, bloquear las direcciones IP de estas operadoras de pronósticos deportivos que no estén pagando impuestos en Ecuador. Las empresas dedicadas a este tipo de apuestas han encontrado un mercado creciente en el país. Según una investigación del portal Primicias, 3 plataformas son las que mueven mayor cantidad de dinero: Ecuabet, Vectris y Sportbet. En el último año, cada una de ellas obtuvo ingresos por más de $4 millones. Y aunque en el Ecuador están prohibidos los juegos de azar, todas estas empresas operan de forma legal bajo el membrete de pronósticos deportivos. Ecuabet es la que mayor crecimiento registra. Según el trabajo realizado por Primicias, los ingresos que reportó esta plataforma en 2023 suman $13 millones, aunque solo reportó $317,000 de utilidad antes del pago de impuestos, mientras que en el año 2022 los ingresos fueron mayores, superando los $24 millones. Así, esta plataforma en 3 años que tiene de creación ha logrado consolidarse como uno de los principales patrocinadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la selección ecuatoriana. En este año se convirtió además en el principal socio de la Liga Pro. Esta empresa, según revela Primicias, funciona con capital colombiano. Vectris, en cambio, opera desde 1984 en al menos 10 países de América Latina. En el ejercicio de 2023 en Ecuador, registra $6,1 millones por concepto de ingresos por actividades. Y Sportbet, que fue fundada en 2015, registró ingresos por $4 millones el año pasado con una utilidad de $147,000. Que ya de por sí medir 17 precandidatos presenta algún tipo de complejidad en la ciudadanía, señaló el gerente de la encuestadora Comunicaliza, Álvaro Marchante, quien agregó que producto de aquello la intención del voto se ha quedado en 3 figuras. El primer lugar es para Daniel Noboa, que registra el 32,4% de la intención del voto. En segundo lugar, Luisa González con el 25,4% y Jan Topic, que con su repentina participación se posiciona en un tercer escaño con el 6,4%. Daniel Noboa se ha mantenido estable, tuvo un pico tras la entrada de Durán, luego se mantuvo estable en el 33%, como en esta encuesta. Luisa González ha ido pasando del 22 hasta el 25%, una subida de 5 puntos. Y esto pese a la entrada de todos los candidatos, porque en la última edición, si no me equivoco, teníamos 8 candidatos. Ahora son 17. En las mismas posiciones ubica el encuestador Estrategas a los 3 primeros lugares, donde por primera vez el correísmo no lidera la intención del voto. Daniel Noboa con el 32,48%, Luisa González con el 26,8% y Jan Topic con el 7,62%. Dentro de este termómetro electoral, Marchante también detalla que a su vez en esta fase se ha reducido el voto nulo, blanco y el no lo sé. Y hablamos de niveles de 10 puntos de reducción de blancos, nulos e indecisos. Esto lo que nos quiere decir es que la entrada de candidatos no está afectando a los candidatos ya existentes, sino que está recolocando, es decir, gente no se sentía de alguna manera representada por los candidatos de ese momento y buscaron esta nueva opción saliendo de la indecisión. Lo que para el gerente de Comunicaliza también es un llamado de atención directo a aquellos 10 candidatos que hoy arrancan con menos del 1%. Y sobre todo lo que hacen es generar una papeleta electoral muy grande. Pero aquí vamos al huevo o la gallina, ¿no? Si la campaña les eleva o si tienen que llegar elevados antes de la campaña. En general, la variación de los 3 primeros lugares de las encuestas a criterio de Álvaro Marchante dependerá de decisiones o propuestas que giren sobre la aplicación de nuevas medidas relacionadas con el IVA, la eliminación de subsidios o cómo salir de la crisis de electricidad.
La Contraloría inició exámenes especiales a los patrimonios de los dirigentes del sindicato del IES, esto tras una denuncia de 4 asambleístas de la SUAY por el incremento no justificado e irregularidades en el interior del Seguro Social. Una de sus dirigentes estuvo a cargo de un hotel cuyo costo supera el $1.000.000. En la Fiscalía hay una denuncia en curso por el presunto delito de peculado y según el asambleísta Adrián Castro, la Contraloría ya ha iniciado un examen especial a los patrimonios de la dirigente del sindicato del IES, Rosa Argudo, y sus familiares. Se trata de la directiva del Sindicato Único de Trabajadores del IES, en donde básicamente están también el señor Suárez, el señor Calahorrano, que son parte de las personas que mensualmente se benefician de cheques de más de $5.000 a más de su sueldo. Estas acciones se desprenden de una investigación que impulsan 4 legisladores de la provincia de la SUAY a las irregularidades detectadas en el sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su investigación dio frutos y esta semana entregaron este informe de lo recabado a la Fiscalía General del Estado, que describe por lo menos 7 irregularidades más, como el cobro de cuentas personales por capacitaciones, evasión de procesos de contratación pública y compras inusuales de inmuebles de alto costo. El asambleísta Leonardo Berresueta dice que se configurarían por lo menos 5 tipos de delitos. Enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, de acuerdo a las investigaciones de los familiares de la señora Argudo, el presunto delito de abuso de confianza, presunto delito de estafa, el presunto delito de delincuencia organizada y el presunto delito de asociación ilícita. En la investigación, los asambleístas encontraron que las irregularidades giran alrededor de 3 dirigentes sindicalistas del IES, cuyos patrimonios son altos y sus sueldos no bordean más de los $1.200. Se trata de Virgilio Aníbal Suárez, cuyo patrimonio, según su última declaración jurada, es de $299.000. Osvaldo Calahorrano, el cual reporta $185.000 de patrimonio, y el mayor patrimonio es de Rosa Argudo, que supera los $746.000. En el caso de la señora Argudo, hay cosas que no se declaran, como por ejemplo el edificio que está a nombre de su marido y que está evaluado en la mejor zona de Cuenca a más o menos $1 millón. De la misma manera, en el caso del señor Suárez, terrenos, casas, inmuebles, el señor Calahorrano exactamente lo mismo. Según este informe, dichos sindicalistas tendrían más de 23 familiares trabajando dentro del IES. Esta investigación se extenderá por lo menos a las provincias de Pichincha y Loja.